tots i totes des d'Opoterreta. Estamos hoy en un nuevo episodio y en este caso os va a alucinar todo lo que Ricardo y María nos tienen que contar. Ellos son maestros de PT y también aprovechamos la situación para decir que preparadores de PT en Ágora. Hoy lo que vamos a hacer en este episodio es contaros, como siempre, pautas prácticas para que podáis aplicar en vuestros casos, en vuestras situaciones, tanto si opositáis por PT como si opositáis por primaria, infantil, cualquier especialidad, obviamente la que haga falta, y eso es obviamente en todas, atender a la inclusión. Así que bueno, chicos, presentaos un poquito primero. Yo soy María, soy maestra de PT y nada, este año voy a estar aquí en Ágora, así que espero que os pueda servir mucho este podcast y cojáis muchas ideas prácticas. Y yo soy Ricardo, maestro de pedagogía terapéutica también y preparador de pedagogía terapéutica en Ágora. Muy bien. Y nada, un poco por comentar la experiencia que habíamos dicho, pues la verdad es que ha sido bastante variada porque estuve pues incluso un primer año como maestro tutor de primaria. Muy bien. Después ya pasé a maestro de PT en institutos, la verdad, es como empecé. Luego ya volví a maestro de PT en primaria, pasé por infantil. El año pasado estuve de PT acompañante, que la verdad Ahora es contaremos que todo bien, bastante interesante, contaremos un poquito sobre ello. Y este año de nuevo PT de infantil. Bastante enriquecedor, claro. Muy bien, vamos, que puedes ayudar a Sí. quien quiera infantil, A primaria, la todos. etapa. A todos Muy los bien. tipos. María, cuéntanos tú en qué centros has Yo estado. estuve unos meses también en PT infantil, después pasé por PT en un centro que tenía hueco y pasaba muchas horas en la hueco, aunque no estaba adscrita a la hueco. Después, el curso pasado, estuve en un centro de difícil provisión, que es un poquito más complicado, como PT también de centro. Y este año he estado en un centro específico de educación especial. Era cotutora y también ha sido muy enriquecedor esta experiencia. Muy bien. Bueno, pues ahora que sabemos ya un poquito la experiencia que tenéis cada uno, vamos a empezar por la pregunta que es fundamental, que es ¿qué es un o una PT? ¿Qué funciones tiene? Pues yo creo que la función principal como PT es garantizar que todos los alumnos aprendan en igualdad de oportunidades. O sea, tenemos que al final que conseguir que todos los nenes, independientemente de las necesidades que presenten, tengan las mismas garantías de se les adapte lo que sea necesario. Ya no solo actividades, sino pues espacios, todo. ¿Algo que añadir, Ricardo? Sí, o sea, de alguna forma, o sea, la misma línea que María, al final somos maestros de apoyo a la inclusión y al final, como tal, creo que debemos ser los veladores de alguna forma de conseguir esa inclusión ya no solo, porque muchas veces se nos etiqueta únicamente a nuestros alumnos y nosotros vamos mucho más allá, tenemos que tratar de dar ese enfoque dentro del aula, pero también incluso dentro del centro, ya que al final nosotros tenemos papel y funciones en muchos otros organismos, por ejemplo, dentro de la COCOPE o dentro Claro. de simplemente el equipo de orientación, ya podemos hacer mucha presión para de alguna forma tomar medidas a nivel de centro. Por ello, la verdad es que pienso que nuestra importancia, o sea, considero que tenemos una gran relevancia en el centro y bueno, que al final también en el sistema educativo puede Claro. llegar a eso. Vale. Visto así ahora un poquito a rasgos generales, me gustaría hablar de, además, mira, Ricardo que también ha dicho que había estado como tutor, incluso un curso, ¿cómo de importante es dentro de vuestra función, obviamente, esa coordinación con los tutores o tutoras de los nenes y nenas a los que atendéis? Pues esa coordinación, la verdad es que siempre estoy bastante contento en cómo lo hemos hecho este año en el centro, porque la verdad es que siempre se habla de esa coordinación desde un punto de vista, no hay que coordinarse, pero cómo nos coordinamos. No se concreta. Y es Claro. un rollo, pero al final me parece que es como que hay que sistematizar estas reuniones para que pues ya sea ser una vez de forma mensual, pero que quede claro que el tutor de infantil 5 años se tiene que coordinar con el PT o el tutor de sexto se tiene que coordinar con el PT y el AL dentro de cada 3 semanas o cada mes. ¿Por qué? Porque si no, siempre se dice, bueno, ya hemos hablado cuando he entrado al aula, ya hemos hablado, y no puede quedar todo escudado en, no, ya hemos hablado cuando he entrado, no, porque luego hay cosas que hasta que no te sientas a hablar, son temas que no tratas, pues muchas veces dudas que tienes tú en cómo estás viendo la intervención o necesidades que está viendo
la propia tutora que tiene el alumno, y al final nosotros estamos durante un tiempo corto dentro del aula, porque al final la tutora está las 25 horas y nosotros pues como mucho estamos 5 o 6 ahí dentro. Entonces se nos pueden escapar muchas cosas. Entonces considero esa coordinación o ese habla con la tutora muy importante para poder realizar una intervención bien y abastecer las necesidades de apoyo del alumno. Entonces, cuando habláis de esta coordinación, realmente lo que necesitáis es una reunión en la que tratéis sobre todo aspectos de lo que se está implementando, si está funcionando, o aspectos que no se hayan visto, ¿no? Es que eso sí que es verdad que es alguna pregunta que a veces me hacen de, vale, Sandra, pero coordinarse, pero ¿qué implica esa coordinación, no? ¿Qué se Pues busca? o sea, yo creo que la gestión del tiempo en el cole a veces es súper difícil. Entonces, se tiene que establecer un tiempo, porque muchas veces cae por los pasillos y eso es un descontrol. Entonces, creo que es importante porque no solo es diseñar actividades juntos o asesorarlos en las adaptaciones, sino que también pues valorar lo que estamos haciendo, le está sirviendo a este niño, hacer los ajustes que necesita, porque muchas veces pues no conocemos suficiente, o sea, un PT entra nuevo en el cole, no conoce lo suficiente al alumno, las características, utiliza medidas un poco pues, generales, Sí, claro. y no están funcionando. Pues es el momento en esas coordinaciones de decir, vale, ¿qué hacemos con este nene? ¿Qué le va a ir mejor? Entonces los ajustes, valorar y diseñar todo el tema de programaciones con las adaptaciones que no solo es niño. Claro, en cuanto al diseño de la programación, si la inclusión lo que se está intentando es que se haga el máximo tiempo posible dentro del aula, a lo mejor esa coordinación no tendría que ir un poco más centrada claro, O sea, en programar. la forma en la que yo dirigía muchas veces esta coordinación es tratar también de anticipar cuáles van a ser pues, los movimientos durante el próximo mes. De los movimientos que vas a tener hasta que llegamos a la nueva reunión de coordinación. Porque al final nosotros, pues bajo este nuevo paradigma inclusivo, tenemos muchas formas de intervenir que van a ser formas de intervenir a nivel de aula. Por tanto, nuestro impacto en determinadas sesiones es total. Por tanto, necesitamos decirle a la tutora, pues el martes 17 voy a hacer, ¿qué te parece si hacemos esto en el aula? Voy a coordinar este tipo de actividad en el que pues, tú me puedes dar apoyo o al contrario, Claro. ella puede ser la que explique la actividad que yo proponga y yo directamente me ponga con determinado alumnado que hayamos ya pactado. Entonces, muchas veces sí que está bien como esa revisión de los objetivos conseguidos, no conseguidos, como tratar de reflexionar sobre lo hecho, pero a mí muchas veces me sirve más para tratar de anticipar a lo que viene en el futuro, que la verdad es que creo que es importante. Y luego también, o sea, el hecho de que entremos mucho más en las aulas permite hacer actividades que un docente solo en la clase pues no puede llevar a cabo, como estaciones de aprendizaje o alguna actividad así inclusiva para todo el grupo. El hecho de que el PT ahora pase mucho más tiempo haciendo ese acompañamiento en aula nos da muchas más Muchas más y es que, oportunidades. al fin y ¿no? al cabo, pues, o sea, las diferentes formas de organización hace que el impacto no sea siempre el mismo. Por tanto, pues hay veces que hay que decir, vale, pues para la próxima sesión voy a ir voy a ser yo un rincón y en grupos rotativos vamos a estar, voy a ir sacándome a 6 alumnos del aula, o voy a montar en mi rincón 6 alumnos del aula y en otros pues puede ser que sea una actividad de competencia emocional en que quieres que todo el mundo, toda la aula reflexione a la vez sobre determinados pues, contenidos emocionales y socioafectivos y en ese momento quieres a toda la aula. Pero por eso es como tan importante esa parte previa para anticipar la forma en la que queremos hacerlo todo. Es muy guay. A ver, al final la función es esa, ¿no? De apoyo a la inclusión. Sobre todo a mí algo que me gusta mucho de este nuevo paradigma, ¿no? De hacer la inclusión dentro del aula es el hecho de que no se estigmatice, ¿no? Al alumno que requiere una ayuda extra, sino que vuestra función es apoyo y igual ayudáis a ese alumno o alumna como cualquier otro que lo necesite. Pero sí que es verdad que hay mucha crítica y muchas veces por parte de especialistas, de PTs, de audición y lenguaje, de cualquier especialista, de siempre no es posible realmente ayudar dentro del aula. ¿Vosotros eso lo habéis vivido? Sí, yo no tanto como PT, pero sí que a lo mejor en el caso de algún alumno que recibe apoyo especialista de la AL, que la AL me ha dicho, bueno, veo muy bien tu función dentro del aula, para ti sí que es beneficioso, pero hay temas de la AL que se tienen que trabajar en despacho. Entonces, al final, pues creo que, pero eso se reduce a determinados momentos. Por lo general, yo sí creo que es beneficioso,
tanto para el alumno como para prevenir posibles dificultades en el grupo. Entonces, ya no solo se beneficia a uno, se está beneficiando todo el grupo. Entonces, para mí, si pones una balanza, es mejor que el maestro especialista entre dentro del aula. El modelo que había antes, ¿no? El modelo que Sí, que es mejor ese modelo que lo que había antes Por de supuesto, alumno sí. que... Yo es que recuerdo, por ejemplo, cuando era alumna iba a un centro CAES, ¿no? Lo que antes era un CAES, y claro, allí de recursos, sobre todo personales, íbamos sobradísimos. Yo recuerdo hacer desdobles incluso a 3 niveles y además en esos desdobles que tú ya sabías que eran los alumnos que más ayuda necesitaban, los intermedios y los ya pues con un nivel curricular más alto, así a veces el AL y el PT de entre esos 3 desdobles sacaba algún alumno, que realmente obviamente se hacía pues para ayudar al máximo posible, pero sí que claro es totalmente diferente a lo que hacemos ahora. Y sí que es verdad que es mucho más inclusivo realmente y mucho más beneficioso el modelo de ahora. Claro, o sea, yo es que al final sí considero que realmente incluso teniendo 2 alumnos o 3 dentro de un mismo aula con los que intervienes, es que realmente nuestro abanico de trabajo es mucho mayor. Entonces, al final es como que también estás súper bien, perdiendo tiempo, ¿no? Pero realmente hay ejercicios que a medida, quizás al principio del curso no, pero a medida que va avanzando el curso, la autonomía de todos tus alumnos va aumentando. Por tanto, siempre puedes hacer distribuciones dentro de ser un mismo rincón, por ejemplo, pues en el caso de infantil, siempre puedes tener pues, diferentes actividades que pueden tener una mayor autonomía esos 2 alumnos, que puedan estar trabajando a la vez que tú quizás estás implementando pues, una mayor enseñanza en otros 2 alumnos, porque sí que es verdad que requieren de forma más activa tu presencia. Claro. Pero al final es siempre el enfoque de decir, bueno, pese a que haya momentos en los que necesitas pues una responsabilidad total con ciertos alumnos, siempre puedes hacer un rincón mucho más grande en el que abarcas a muchos más que simplemente quizás tengas que mirar Claro. después en ellos. Entonces yo, y también respecto a lo que decíais antes, sí considero pues totalmente funcional el hecho de estar siempre dentro del aula, porque la verdad es que pese que incluso diría que la única forma en la que he sacado a algún alumno del aula muchas veces ha sido por una autorregulación del alumno para conseguir que él vuelva a sentirse bien consigo mismo en ese momento, y creo que podría ser el único momento en el que de verdad vale la pena tener que Salir un sacarlo, poquito. porque realmente a la cantidad de dinámicas diferentes que puedes hacer dentro del aula creo que puedes abarcar a todos los niveles y todas las necesidades de los alumnos. Vale. Chicos, pues vamos con algo que siempre interesa mucho, que es, vamos a hablar de distintos casos, ¿ok? Y a darles pautas, tanto si son especialistas de PT como si no, que son tutores y demás. Pues si tienes un alumno con estas características, yo lo que recomiendo o lo que no recomiendo hacer es tal cosa, ¿ok? Más que nada es simplemente, a ver, por ejemplo, obviamente los casos de PT o de AL son súper concretos en cuanto a inclusión y demás, pero por ejemplo, en primaria, la verdad es que ya llevamos muchos años que te piden un montón, ¿no? Tienes que hacer una situación de aprendizaje, preguntas y demás, y además te ponen toda la diversidad, que no digo que no sea real, que sí que puede ser, pero claro, tienes tanta cosa donde dar respuesta que muchas veces se va pues a lo más superficial, ¿no? Dentro de esa inclusión. Entonces, vamos a concretar un poquito en los casos que hemos hablado antes que podíamos tratar, para que así pues tengan X ideas de, pues mira, puse esto que dijo Ricardo, puse esto que dijo María. Vale, empezamos Sí, Venga, María. con un caso TEA, que es muy común que te salga tanto en caso práctico como que te encuentres en un centro. O que lo elijas tú para tu programación. O que lo elijas. Claro. Pues, ¿qué podríamos hacer que sí o sí nos va a servir? Pues al final, por las características del trastorno, va a ser muy útil la estructuración de todo tipo de rutinas, desde que entra en el aula, que siempre se haga lo mismo. Mucho apoyo visual, accesible desde el centro, o sea, no solo a nivel de aula, sino hacer una accesibilidad a nivel de centro también, todo señalizado, esto porque muchas veces la comunicación, pues poco funcional, de alguna forma está afectada, entonces les va a venir muy bien. Tareas paso a paso, proporcionar las tareas fragmentadas en pasos más simples para facilitar que el niño pues llegue. Luego también el trabajar por tiempos cortos, pues, por ejemplo, incluso poner el temporizador, un temporizador visual, el ratoncito, la aplicación del ratoncito que se come las manzanas. Entonces le estás dando un tiempo corto de trabajo y luego le estás permitiendo un descanso. Incluso este descanso puede estar relacionado, puedes buscar algo relacionado con sus intereses
pues al niño le gusta Pocoyo, pues le vamos a dejar que juegue con un muñequito o una actividad preparada de conteo relacionada con Pocoyo, y en ese tiempo pues se le proporciona este material, el niño desconecta un poco, vuelve a la calma y volvemos a trabajar algo distinto. Luego permitirle también movimiento libre por el aula, pero no ser tan rígidos, trabajo sentado en una silla, no, si el niño lo que necesita es moverse, permíteselo, que no pasa nada. Claro. Luego, ¿qué más le vendría muy bien? Contratos. Al final estás jugando con el, pues si tú haces esto, un sistema ahí de recompensa, siempre teniendo en cuenta lo que al niño le atrae, le motiva, sus intereses, porque al final es la base. Si le das algo que le gusta, el niño pues responde bien. ¿Y qué más cositas? ¿Te ocurre algo, Ricardo? Bastante bien, ¿no? Bueno, es que al final, aunque suene a topicazo con el tema de estructura, apoyo visual, Es lo que necesitan. sí. Según el caso, pues a lo mejor una libreta de una agenda visual Vale. para dárselo todo, o puede que el niño necesite un sistema aumentativo o alternativo de la comunicación. Siempre. Mira, María, una pregunta. En primaria, sobre todo, a veces, pues yo que sé, también ponen en la programación complementarias, alguna salida y demás. Y alguna pregunta que me hacen es, ¿cómo avanzas tú, ¿no?, a ese alumno? O sea, ¿cómo lo avanzas? No. ¿Cómo lo...? Que no me sale ahora la palabra. Anticipaciones. Efectivamente. ¿Cómo anticipas a ese alumno para la salida que vamos a hacer si no es algo que realmente lo vas a recrear? Y yo les digo, es que no hace falta que recreemos no vamos a entrar aquí dentro, sino que nos esperaremos todos en la puerta, que pasa a veces, ¿no? El martes no haremos cola para entrar, nos vamos a esperar en la puerta y demás. Y sí que es una pregunta que muchas veces me hacen de, ¿cómo puedes anticipar sin ponerle esa situación real que suceda como tal? Este año, por ejemplo, lo hemos hecho muchísimo, porque en Centro de Educación Especial todo es el tema de la anticipación, historias sociales de, pues vamos a anticiparnos a lo que puede crear caos, la predictibilidad es clave. O sea, entonces, esto lo hemos hecho mucho, y anticipaciones, pues es muy fácil. O sea, yo me coordinaba con la coordinadora de extraescolares y me decía, pues la actividad se va a realizar de esta manera, vamos a subir al autobús, vamos a ir al grao de Sagunto, vamos a hacer vamos a pasear. Pues si yo ya sabía que los pájaros, por ejemplo, suponían una alerta al alumno, yo en la anticipación le ponía el pájaro, porque es muy fácil que en el grado de Castellón pues se te cruce una paloma o una gaviota. Entonces lo anticipaba de esta manera, con un llaverito. Le ponía 1, vamos a subir al autobús, 2, vamos a llegar a una plaza, almuerzo, paloma, porque van a aparecer palomas, y yo en todo momento, desde el día anterior, y esto también se lo enviaba a la familia, para que Perfecto. la familia en casa, pues mañana vas de excursión, pueden haber pájaros. Y conforme el nene llegaba al cole, lo primero se lo volvíamos a repetir. En la excursión se lo volvíamos a O repetir. sea, ese material también te lo llevas luego a la excursión Sí, para sí, ir... es un llaverito Muy bien. con una arandela, y en todo momento lo llevo en la mano y le voy mostrando dónde estamos. Y al final, ellos de esta manera, pues ya no es qué va a pasar, ya tienen algo seguro y están más tranquilos. Entonces lo trabajaba de esta manera, anticipándome yo. ¿Cómo? Pues preguntando qué va a pasar y anticipándoselo a mi alumno. O sea, tú ya tienes que tener en mente cuál va a ser todo el planning para ir segmentándoselo y... Sí, Vale. puede ser que te aparezca algo que no esperas, y en ese caso seguro que algún alumno del centro lleva un comunicador, pues lo coges y se lo haces saber. Incluso con el móvil hay un montón de aplicaciones que podemos tener descargadas, y que si en ese momento pues ha surgido algo que no sé cómo comunicárselo, pues me apoyo en un comunicador con el móvil. ¿Cuál es la función realmente? Para que nos estén viendo y diga, pero ¿qué es esto de un comunicador? La función del comunicador es hacer que el niño pueda comprender con apoyos visuales el mensaje que yo le quiero transmitir de una manera directa. Es todo el tema del lenguaje natural asistido, ir con, no sé, Claro, utilizar la palabra correcta. muchas veces lo utilizan directamente como su forma de comunicar, Sí, pero una luego verdad. otras también es muy positivo a la hora de ayudarle a que comprenda la estructuración del lenguaje, porque Claro. al final siempre tiene una estructura muy simple de la parte del sujeto con el verbo o la acción, y luego pues el objeto de lo que queremos hacer. Por tanto, también muchas veces nosotros lo hemos utilizado no de forma exhaustiva, porque realmente ese alumno ya tenía un habla ligeramente funcional, pero sí para ayudarle de forma estructurada a aprender Muy bien. cómo comunicarse. Vale, pues con el TEA
Lo tenemos claro. Ricardo, ejemplos Pues tuyos. a mí me gustaría hablar de un alumno con problemas de conducta. En concreto, pues fue un año en el que fui la nueva figura, pero cada vez más conocida de PT acompañante o, como se conoce vulgarmente, de PT escolta, ¿vale? Muy Que la bien. verdad es que el nombre de PT escolta pues le va bastante al pelo. La verdad es que es una situación que sinceramente, o sea, antes de nada sí que me gustaría decir como que no hay una legislación firme sobre esta figura, entonces pues considero sinceramente como una persona que ha vivido dentro que hay una gran cantidad de funciones que quedan como en un En el aire. vacío, una gran cantidad de unas condiciones que posiblemente no sean las mejores, dado que teóricamente al inicio de cuando yo empecé a ser PT acompañante de este alumno, tienes que estar durante toda la jornada con él, excepto las 2 horas que puedes tener de recursos. Entonces es algo que a un nivel tan fuerte es emocionalmente ya a nosotros como maestros es un Agotador. aspecto bastante fuerte. Entonces, pero ya no solo para nosotros, sino también es verdad que yo, por ejemplo, con el alumno llegué a conseguir un vínculo bastante bueno, ¿vale? Pero eso conllevó también aspectos negativos. Eso conllevó a solo voy a hacer lo que diga Ricardo. Y entonces eso al final acaba siendo más contraproducente que el hecho de Sí, tener un buen comportamiento solo conmigo. ¿Por qué? Porque los momentos en los que yo no estaba, o los momentos en los que pues, yo no tenía patio ese día, o el alumno durante la hora del comedor, que al final nosotros nos vamos a casa, durante esos momentos pues eran momentos muy negativos para él y bueno, yo siempre digo que al final que peor lo pasa siempre es él con esos tipos de comportamiento, pero al final pues todo el alumnado que le rodea En es el lo mismo. personal. Por tanto, es como que también, la verdad es que gracias a tener una compañera PT de centro que era una maravilla, ella se ofreció siempre en todo momento de tratar de hacer un pequeño puente ya de mí hacia el centro. Por tanto, era como que ya durante el primer trimestre, durante los primeros 2, 3 meses, ya empezamos a decir, vale, quizás haya que ceder 4 o 5 horas para que esté también contigo, unas 4 horitas, que sean 45 minutos cada día, por ejemplo. Y así de alguna forma ir trasladando todo lo que hace conmigo para que lo haga con los demás. Pero bueno, esto respecto a la figura y respecto al alumno, pues la verdad es que pues bueno, las características o la tipología comportamental del alumno cuando requieren de PT acompañante, pues naturalmente son trastornos mentales bastante fuertes y que al final pues conllevan una serie de conductas disruptivas, pues sinceramente como no las había visto nunca, pues un nivel de violencia bastante alto, de mentiras, de agresividad incluso con maestros, ¿La violencia hacia él mismo y hacia los demás, Ricardo? autoagresión y heteroagresión, ¿de acuerdo? O sea, siempre es como que sí podía tener algún momento de rabia en el que él se hiciera daño a sí mismo, pero sobre todo era heteroagresión, pues hubo innumerables, y muchas veces hay innumerables focos que nosotros no tenemos en cuenta, que para él pueden ser de una gran Irritabilidad. irritabilidad Sí. y eso puede hacer que él de alguna forma explote. Entonces, pues para tratar de intervenir con él, que también es lo que quizás más importancia tenga ahora, pues lo que establecí fue pues, un programa personalizado en el que nos tocó dejar o abandonar ciertos aspectos académicos en ciertos momentos. ¿Por qué? Porque al principio se decretó que ese alumno tenía que estar siempre dentro del aula y para este caso no era lo más positivo porque él realmente no era capaz de aguantar, eso hacía que tuviera reacciones muy negativas hacia sus compañeros, lo que hacía que sus compañeros le rechazaran, lo que hacía que a priori queríamos que fueran inclusiones dirigidas, estaba siendo completamente contraproducente porque se consiguió un sentimiento de animadversión por parte de la clase muy grande. Claro. Por tanto, decidimos decir, vale, pues lo que vamos a hacer van a ser preparaciones de las clases a las que vamos a asistir. Y así él también se ve con más capacidad también de responder a lo que la clase está haciendo, porque al final era una clase de sexto de educación primaria. Por tanto, se alejaba bastante, ya no por una discapacidad intelectual del mismo, sino porque durante muchos años había estado abandonado. En el En sentido el de, como sistema, está ¿te refieres? molestando, vamos a darle cualquier cosa. Entonces, al final, si nosotros nos hubiéramos pasado 6 años de nuestra escolaridad prácticamente pintando, dibujando o paseando en No ciertos molestando. momentos, no molestando,
tampoco tendríamos el nivel cognitivo, bueno, el nivel cognitivo no, pero las capacidades académicas para seguir el ritmo del aula. Entonces también aparte de eso, pues establecimos, por ejemplo, durante las últimas horas del día, ahí establecimos un programa totalmente paralelo, que era un programa que, bueno, al final tienes que planteárselo de una forma bonita, pero era como un acercamiento a la formación profesional, entonces era como que tratábamos de hacer como varias temáticas dentro del centro, pues ya era jardinería, luego teníamos aspectos funcionales como incluso yo iba a irme con él a comprar a Mercadona porque teníamos que hacer un proyecto para hacer, era relacionado con la cocina. Entonces, pues bueno, era como que tratamos de hacerlo de esa forma. Pero ¿qué pasa? Que al final todo esto pues son cosas que tú haces para que su día a día sea lo más ameno posible, que luego también los aprovechamientos en el aula sean los mejores, pero luego también el aspecto conductual hay que valorarlo de alguna forma. Entonces nosotros lo que hacíamos era que lo primero es, el primer punto base en el que tenemos que trabajar es establecer un panel de antecedentes. Es decir, yo como PT acompañante quería analizar todas las situaciones que para él acababan provocando Esa explosión, ¿no? esa explosión, esa ira, ese comportamiento disruptivo. Por tanto, con ayuda de todo el equipo docente teníamos una libreta donde teníamos que escribir la situación problemática, qué había ocurrido antes, qué medida habíamos tomado y si de verdad había sido provechosa o no. Entonces, eso es como el punto base a partir del que reflexionas y a partir del que realmente yo muchas veces lo decía, si realmente esto consta de evitar situaciones futuras. Lo que quiero es evitar, si yo ya sé que le va a enfadar mucho Prevenir. sentarse solo en el teatro, pues no me cuesta nada simplemente planificar el conteo de sillas para que haya un alumno suyo, un alumno al lado suyo. Claro. Al final son muchas situaciones que pueden ser abarcables. Y luego siempre la intervención se realiza desde pues, un programa de competencia, bueno, de competencia no, perdón, sería como un programa de comportamental, pero positivo siempre. Nosotros nunca valorábamos de forma negativa las cosas negativas que había hecho, lo que hacíamos era tratar de alguna forma de reflexionar con él qué había llevado a esa situación y nosotros siempre premiamos la parte positiva. Es un aspecto también muchas veces duro y que requiere de una gran unión de todo el equipo docente porque al final cuando hacía algo muy malo, claro, los demás alumnos también ven que él se había ido airoso de esa situación. Claro. Pero claro, nosotros también tratábamos de explicarles a todos los alumnos bueno, que él tenía unas consecuencias de otro tipo en el que él realmente, pues bueno, lo que estaba haciendo era alejar el beneficio que nosotros habíamos pautado con él. Y al final lo que hacíamos era que sesión por sesión valorábamos pues 3 ítems, valorábamos si había hecho la tarea, si había sido respetuoso con todo el mundo y luego pues con él planteamos una cosa que era pues en los intercambios de clases si había sido provechoso, o sea, si había sido correcto o no, porque ahí era donde aprovechaba pues subiendo, bajando las escaleras y ahí era donde más aprovechaba para hacer cosas. Entonces valorábamos todo eso y entonces nosotros pintábamos en una cuadrícula, pintábamos un color verde. Había color amarillo, color rojo, no. Nosotros solo valorábamos cuando el comportamiento era absolutamente perfecto. Y entonces después de toda la semana nosotros teníamos pues un montón de cuadritos verdes, a veces más, a veces menos. Y Claro. esto luego lo llevábamos a otra libreta donde hacíamos un registro de, mira, aquí tienes toda la lista de comportamientos verdes. Entonces íbamos apuntando, cuando llegaba a determinados momentos, pues tenía ciertas ventajas. Pues por ejemplo, a este alumno le gustaba jugar con la pelota. Pues entonces cuando llegaba a determinado punto, pues podíamos salir y jugar con la pelota juntos. Que bueno, realmente siempre es tratar de buscar lo que el alumno quiere, como estaba diciendo antes María también. Claro. Entonces, pues bueno, un poquito la experiencia con este alumno ha sido esta, pues bueno, esos primeros momentos complicados, esa legislación que como no está bien limitada, no sabes hasta qué punto haces determinadas cosas, pero sinceramente pienso que ha sido una experiencia pues, muy, muy bonita y que bueno, que siempre quedará ahí. ¿Ha sido como tu caso más complicado, Ricardo? Yo diría que sí, seguro que sí. Seguro que sí, porque es una situación en la que de verdad te pone en ¿sirvo para esto? Y te lo llevas a preguntar, porque es muy complicado. Es muy complicado abastecer a un alumno con unas necesidades tan fuertes y con un impacto en el entorno tan grande. Y que realmente acabas de conocer al Porque, final. claro, entonces a ti se te pide que desde el minuto 1 ese alumno ya se comporte bien o de la mejor forma. Y luego muchas veces hay que añadir pues, esa presión por parte de todo el entorno, tanto de adultos como de niños, como de familias, para que ese alumno se comporte bien. Entonces, claro,
es una situación que al principio, como es completamente nueva, no hemos recibido una formación concreta sobre ello, pues te pilla de primeras. Y entonces, hasta que pases esa primera semana que dices, ostras, esto es muy ¿Qué estoy difícil. haciendo? Y Claro. luego ya la semana siguiente dices, Jolín, vale, ya estamos cogiéndonos. Y a la semana siguiente dices, ya está. Y a la siguiente ya estás cogido. Ya con programas, porque claro, al final también necesitas tiempo para conocer al alumno, para luego poder montar programas para él. Yo no puedo llegar el primer día sin conocerlo y montar un programa. Claro. Aunque hubiera tenido un mes para prepararlo. Realmente hasta que no lo conoces, no sabes qué le gusta, qué no le Mira, gusta. el otro día Ricardo, con Carlos y con Rebeca, especialistas de ALIPT que vinieron a grabar un podcast también, ellos me dijeron algo que yo hasta el momento nunca me lo había planteado, pero va un poco... Ellos están en el aula hueco y nos decían que pues ellos saben, ¿no? Pues si entra un alumno nuevo y demás, qué características tiene, pero que Carlos hizo un símil que era, es como cuando vas a ver una película, no quiero que me la cuentes. Dice, entonces, los informes como tal, en el primer momento, no nos los leemos. Quiero conocer al alumno y no quiero hacerme una idea preconcebida, ya sea más positiva o más negativa, de lo que me dicen. Dice, entonces, ¿nos los leemos? Sí, pero no en septiembre, igual en octubre o noviembre. Entonces, luego voy a corroborar si esto es verdad, si realmente a lo mejor ese niño o esa niña conmigo se comporta de otra manera, o ya no conmigo, sino por X circunstancias. Entonces, va un poco a lo mejor también, ¿no? En lo que dices de, vale, puedo saber qué necesidad educativa o qué trastorno, lo que sea que tenga, pero realmente hasta que no lo conoces no puedes planificar nada. Totalmente. ¿Y este alumno estaba en qué etapa estaba? Él era repetidor de sexto de primaria. Entonces, claro, además, a todo hay que añadir que era un alumno muy grande. O sea, era un alumno que yo me considero bastante alto, era un alumno muy alto. Y eso también hacía ver, o sea, Intimidara más, claro. creaba mucho miedo, intimidaba a los alumnos. Entonces, pues por eso digo que de esa forma esa presión ya no solo de los alumnos, sino que al final si un alumno tiene miedo, al final se lo dice a sus padres. Que como me parece lógico y normal, Claro que porque sí. creo que es lo que hay que hacer, no hay que quedarse con ese miedo, hay que expresarlo. Entonces al final pues los padres comunican al centro, entonces es como Ya empieza ahí. Claro. todos quejándose sobre la misma persona, entonces es una situación complicada, pero creo que si se enfoca bien y bueno, pues al final conlleva mucho trabajo llegar a encauzarlo mínimamente, pero es luego también considero muy positivo y llegas incluso a tener un lazo muy estrecho con él, que por eso yo también hubo un momento en que dije, tenemos Que pone freno aquí, separar sí. un poquito porque yo creo que ya estamos llegando a un nivel bastante alto como de confianza y eso también acaba siendo negativo. Entonces, Claro. por eso considero fundamental que yo creo que, no conmigo, pero que se hable con todos los PTs acompañantes que hayan habido para de alguna forma decir, vale, ¿cuáles son las necesidades que tenéis? ¿Qué es lo que pasa? Pues la necesidad de formación, la necesidad quizás de no estar toda la jornada completa con él. Entonces, no sé, y a partir de eso, pues establecer algo, una serie de formas, porque sinceramente... Esto es una propuesta a consellería, creo ¿no, que- Ricardo? Esto- Téngannos en cuenta, ¿no? Pero Es que una creo que figura cada se le vez... tiene miedo, ¿eh? Es una figura que dices, bueno, es Sí. que me asignan PT escolta y ¿qué hago? ¿Cómo trabajo con el alumno? Claro, es que Creo obviamente, está muy bien. claro, se le tiene miedo por la incertidumbre a Claro. qué hago, Que qué tipo de alumno, claro, voy a tener. El Que luego centro sí. parece que muchas veces rechaza estos casos, que es como, ya se le ha asignado el PT escolta, es tu caso. Y Claro. Y luego, o sea, sí que, por ejemplo, ahí sí que estoy como agradecido, podría decir, porque realmente sí que tuve como el respaldo por parte de la UEO, bueno, pues en parte de una persona que tampoco voy a nombrar, ella sabrá quién es, pero que al final sí que es verdad que la UEO está ahí, nunca está tanto como quieres, porque obviamente te gustaría que estuviera todos los días pues, Claro. diciéndote o ayudándote, o muchas veces dices, "Jolín, es que no están aquí, vienen". Pero bueno, muchas veces pues algunas de las herramientas que ellas me daban, pues le das una vuelta y la adaptas a tu alumno, pero bueno, son experiencias que también son positivas. Vale, Ricardo, ¿y el segundo caso que nos querías comentar? Pues el segundo caso, pues sinceramente, pues es que me parece bastante importante, pues era un alumno con altas capacidades, que creo que es un alumnado que muchas veces queda en un segundo plano debido a que no causan problemas, son alumnados que funcionan solos, que son muy autónomos Claro. y que por tanto no necesitan ese foco por parte ni de la tutora ni de los PTs. Yo se lo digo ni la- muchas veces en la preparación de primaria, que digo, es que, claro, creo que, bueno, bajo mi punto de vista es por la falta de recursos personales, ¿no? Que si tengo X alumnos y alumnas que me necesitan en el centro y tengo una alumna con altas capacidades,
pues que es más autónoma, ¿a quién le vas a proporcionar esa ayuda? Pero claro, siempre les digo, ¿hasta qué punto esto es justo? En ninguno. Es que no es nada justo, porque te necesitan igual, aunque sea para otras determinadas tareas, ¿no? Y justamente, hablando sobre esto, muchos alumnos me decían, Sandra, pero en el caso es muy raro que esto nos lo pongan, porque claro, es como un poco más sencillo. Pues en el último caso de primaria salió altas capacidades con tantas horas, o sea, tantas sesiones con el PT, que me parece muy importante eso, ¿no? Justo lo que estabas diciendo, que no queden olvidados en un segundo plano. Claro, y un poco pues la intervención o cómo gira con el alumno con altas capacidades, pues un poco al principio normalmente no, siempre hay que valorar ese enriquecimiento curricular pues desde las diferentes áreas, que eso creo que, la verdad es que creo que sí que en unanimidad es algo que se suele hacer. Luego pues siempre una posible valoración de esa flexibilización de la escolarización, que no debe nunca tomarse a la airosa, es una medida sinceramente bastante importante y que puede tener un impacto en el alumno bastante grande, ya no en ese momento, sino para el resto de sus días, de alguna forma. Entonces, por ejemplo, nosotros en el caso del que voy a comentar un programa que hicimos, nosotros rechazamos eso porque él, pese que cognitivamente era un alumno muy bueno, con un nivel de razonamiento, como le decía María, prácticamente adulto, él emocionalmente era bastante inseguro. Él emocionalmente tenía su grupito de amigos con el que estaba muy a gusto y incluso llegamos a tener una propuesta con la familia de decir cómo consideramos esto, porque es verdad que este alumno está muy aventajado en comparación al grupo clase. Y entonces todos acabamos en la misma conclusión de no es el momento, porque realmente era segundo de educación primaria, no es el momento. Afectivamente consideramos que puede ser demasiado agresivo para él y que al final este cambio le acabe suponiendo un retroceso mucho mayor. Por tanto, en ese momento decidimos dejarlo, y porque también consideramos que como desde dentro, la verdad es que pues, he de decir también que esa tutora fue una tutora pues muy buena, con la que dio mucho gusto trabajar, porque al final, gracias a que ella cedió muchas de los momentos de la jornada, yo también podía intervenir todo lo que quería. Yo realmente a ese aula entraba por 2 alumnos con discapacidad intelectual, yo realmente no entraba por él. Entonces lo que se estableció era realizar un programa preventivo para coger tanto a mi alumno con discapacidad intelectual como a este alumno con altas capacidades. Entonces un poco el enfoque fue, lo hicimos sobre la competencia lingüística y sobre la estimulación cognitiva. Entonces nosotros lo que hacíamos era que la competencia lingüística de alguna forma la dividíamos en las 5 destrezas básicas, ¿no? Muchas veces fundamentado en el inglés, que utilizamos la comprensión oral, que sería el clásico listening, ¿no? Claro. La comprensión oral, comprensión escrita, la comprensión incluso audiovisual, la expresión oral y escrita. Lo cerrábamos como en 5 dinámicas diferentes. Y es importante porque al final, de esta forma, el alumno con discapacidad intelectual y con altas capacidades tiene una forma de expresarse mucho más allá de los contenidos. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque es importante que ellos puedan, siempre bajo el lema, yo siempre lo decía, bajo el lema de tengo que dar el máximo. Yo nunca le exigía a ningún alumno una actividad, llegar a una actividad en concreto, sino que él tenía que sentirse que lo había hecho todo. Entonces, al final de la actividad, al final de la sesión, siempre pasaba a reflexionar un poquito con todos. Entonces, ¿pero cómo hacíamos esas actividades? Bueno, es que esto sería una explicación muy larga, pero resumida, pues bueno, siempre nos basábamos en la taxonomía de Bloom para establecer las diferentes jerarquías de actividad y por tanto, a partir de ahí, pues establecer pues, el nivel de recordar, que es el más fácil. Pues quizás había alumnos que hacían el de recordar y el siguiente solo, pero mi alumno con otras capacidades durante esa sesión podía llegar al de crear, claro, y a lo más podía abstracto. estar Claro. como súper ilusionado simplemente pues investigando sobre los tiburones, porque incluso en sesiones llegaba a darle pues un ordenador para que pudiera incluso crear más allá de lo que simplemente se le ocurría pues en una elaboración de textos con conectores muy rica, ¿no? Entonces pues de alguna forma pues a mí me gusta siempre como ese programa preventivo, como darle también una gran relevancia por decir, Colin, es que al alumnado de altas capacidades le puedes dar todo lo que quiere y más, y a ese alumno con discapacidad intelectual le vas a abastecer sus necesidades.
Entonces era una forma que hemos empezado hablando de altas capacidades, pero bueno, es una forma también a través de este programa, que realmente el objetivo era que él también pudiera de alguna forma llegar a su límite, Claro. que él pudiera no querer más, que es un poco la propuesta, ¿vale? Y mi alumno con discapacidad intelectual también. Y luego también al final hacíamos como un pequeño programa de estimulación cognitiva a nivel de aula. ¿Por qué? Porque eran actividades que a él también le motivaban mucho y que yo realmente como PT siempre trabajo con todo mi alumnado. Entonces, pues esa propuesta a él le gustaba mucho también. ¿Por qué? Porque eran realmente mis actividades de estimulación cognitiva siempre están planteadas para que nadie las termine. Entonces, de alguna forma, si nadie las termina, todo el mundo llega al límite. Pues mi alumno con discapacidad intelectual pues llegará aquí y mi alumno con las discapacidades llegará aquí, pero da igual porque el límite de la actividad está aquí. Lo que yo quiero es que todo el mundo lo dé todo. Porque Claro. también el alumnado con la discapacidad está acostumbrado a acabar el primero, a dejarlo todo, y entonces yo quería una propuesta de actividad en la que nadie acabe. Entonces, pues bueno, estas fueron las formas en las que yo intervine en ese momento, pero la verdad que estoy seguro que habrán muchísimas más, Al final muchísimo es darle todas las mejores. posibilidades, ¿no? Finales abiertos para Exacto, que exacto. No llega a aburrirse. no llegue a aburrirse. Una pregunta que os quería hacer es, siempre, por ejemplo, algo que siempre se suele preguntar es, en referencia también a las altas capacidades, tú has dicho que este nene estaba en segundo. Sí. Es verdad que ya en infantil hay nenes que son altas capacidades y se ve, pero claro, normalmente o sea, lo que es la evaluación, ¿no?, es más hacia tercero. Entonces, estos casos así concretos, es más que nada porque, bueno, normalmente en primaria, ¿no? Yo tengo muchísimas personas que me preguntan, Sandra, vale, programo para segundo, me gustaría poner un TDAH. Claro, siempre les digo, es que cada niño, cada situación es única, pero sí que me gustaría que concretásemos un poquito más como lo más obvio, ¿no? Pues por ejemplo, incluso pues si programáis para infantil, lo que de diversidad que se suele ver en las aulas o que os recomiendo incluir en vuestra programación es esto, esto y esto. Si programamos, no sé, pues para primer ciclo lo que más tratamos son, ¿me explico? Lo que Sí, Yo creo que el diagnóstico ahora es súper temprano. cada vez Sí que más. es verdad que si nos ajustamos a la normativa, pues lo que tú dices, ¿no? A lo mejor en cursos siempre más altos no te pillas los dedos. Pero yo me he encontrado trastornos del espectro autista en primero de primaria, me he encontrado TDAHs, por supuesto, también, ya diagnosticados. sí, yo incluso, o sea, Altas encima capacidades. este año me ha llamado mucho la atención porque como decía antes que estaba de PT de infantil, yo en 4 años en una clase tenía a 4 alumnos diagnosticados con trastorno del espectro autista. Eso hace Vamos, unos años, Era impensable. llamativo. impensable. Y además, o sea, yo tampoco es nuestra labor, ¿no? Pero bueno, dudas un poco de ello. Que yo sinceramente opino que es como muy temprano realizar esa valoración y que puede tener un impacto bastante grande en la vida del alumno. Entonces yo creo que, no sé, pero al final es opinión propia de que debería por lo menos darse un mayor tiempo para... Claro, yo es para que esa recuerdo el valoración. caso concreto de una alumna, ¿no?, que me dijo, Sandra, o sea, ella ya había opositado y justo en el medio de la preparación la llaman pues como interina, ¿no?, consolidó y me dice, ¿cómo que he entrado en primero de primaria y tengo 3 TDAH ya con diagnóstico? Y digo, pues que será un centro con bastantes recursos, obviamente, y pues justo lo que tú Sí. dices, ¿no? Pero Pero que ahora, pues si te hace ilusión, ves que va a ser más fácil programar para primer ciclo, pues mira, ve con todo, justifícalo bien y ya está. Si el niño estás justificando que tiene un diagnóstico desde pues infantil 5 años, no creo que haya ningún problema. Diría que cada uno se deje llevar por lo que se porque haga es la más realidad sentir del más a centro al gusto. final, ¿no? Sí, la realidad del centro hoy en día creo que es esa, que es lo que dice Ricardo, ¿eh? Yo también creo que en educación infantil etiquetar, decir, ponerle un nombre a un trastorno tan pronto a un nene, pues a lo mejor es, no sé, Contraproducente a veces. sí, pero te lo encuentras. La realidad de los centros es que lo hay. Claro. Y en unas cada altas vez más. capacidades, por ejemplo, porque este nene estaba en segundo, pero ya estabais en todo este proceso, o sea que ya venía, Sí, pero este por ejemplo era un caso muy, muy llamativo. estaba clarísimo. Han habido otros casos que pues, ha presentado ciertas dudas, incluso se ha propuesto y desde el equipo de orientación pues hemos hecho una observación muy, muy exhaustiva para nosotros ya tomar también o tener una opinión cuando te preguntan desde los agentes externos y decir, jolín, nosotros ahora mismo desde dentro pues, no consideramos que sea una alumna con altas capacidades, pues desde el equipo de orientación, la orientadora también presenta alguna prueba, pero claro, no sé, al final también yo lo digo que ese tampoco es nuestra tarea.
Claro. pero al final damos un punto de vista desde dentro Que de lo- su que- ámbito donde en teoría se... Eso es algo bastante común. Yo recuerdo, fui a una formación de altas capacidades y había una psicóloga que estaba impartiendo la formación y decía que cada vez es más común recibir a familias, no, como, no exigiendo, pero sí solicitando pues, que su hijo presenta características de porque está muy espabilado. Entonces sí que, claro, vuestra función está ahí de decir, ojalá, ¿no? O bueno, el día de mañana Exacto. veremos, pero de momento. Se puede registrar esa observación, pero es que no está en nuestro alcance, no es nuestra función. Otro caso del que quería hablar es el TDAH, porque cada vez está más presente en las aulas. Sí que es verdad que hay alumnado con TDAH que con medidas, ¿no?, de nivel 3 o sea, puede seguir el ritmo habitual del aula, pero cuando ya es un alumno con TDAH que recibe el apoyo del especialista, ¿qué medidas podemos tomar con él? O sea, ¿cuál es vuestra función? Pues yo tuve un caso el año pasado que el alumno, bueno, pude atenderlo, pero es difícil ahora mismo con la realidad de las aulas atender al alumnado con TDAH de forma directa, es decir, me centro mucho en este caso. Bueno, sí, hablas con la tutora, la asesoras, le dices, pues prueba esto, prueba aquello, pero así como Como trabajar con directamente. este nene, yo creo que es que nos falta tiempo, pero bueno, tuve un caso y me vino muy bien hacer una checklist de todo paso a paso lo que tenía que hacer desde que entraba en la clase, porque es que era muy inquieto, no paraba, se levantaba. Luego llegó un punto que le acabábamos una suma y se tenía que levantar, dejar la libreta, volver, la volvía a coger. Eran cosas muy metódicas, pero que él las necesitaba para volver a sentarse. Muy Y ritualista. claro, pues nada, esto me fue muy bien de decir, pero has completado esto, cada 3 pasos tenía Tenía un check. claro, un check y él lo iba haciendo, pero lo mismo para prepararse la mochila para irse a casa, porque si no se dejaba todos los materiales, entonces sabía que tenía que meter el estuche, meter la agenda y todo eso estaba en la checklist, de forma súper visual y él se levantaba a hacer el tic, lo tenía debajo justo de la pizarra, todo el rato la veía, entonces él más o menos, pues esto me vino muy bien, pero trabajos también muy cortos. Sí, es que al final, o sea, estoy de acuerdo, porque esa estructuración del ambiente, de incluso las propias actividades, incluso hacer mini checks dentro de una misma actividad, al final es como pautarle mucho el aprendizaje y es súper positivo. Simplemente este alumnado, pues bueno, como inciso, ¿no? Decir que pues hay una gran cantidad de diferentes rasgos que se manifiestan de diferente forma y que igual esa inatención puede acabar derivando en ciertos problemas o comportamientos disruptivos y entonces pues son aspectos que muchas veces van más allá de lo que sería meramente el TDAH. Por Claro. tanto, pues ya nos volveríamos a meter otra vez Sí. en aspectos conductuales, ¿no? Y no sé, pero bueno, la verdad que Depende del bastante caso también. Luego, si a lo mejor el nene, según el grado de TDAH, está medicado, pues aprovechar estas primeras horas de la mañana para todo el trabajo más en mesa o todo el tema curricular y luego proponer pues actividades Con más movimiento. con más movimiento, más dinámicas y de esta forma pues un poco aprovechar los tiempos, pero depende del caso. Yo tenía un Sería eso. alumno con, bueno, él era altas capacidades TDAH, las dos cosas. ¿Y qué pasa? La medicación no siempre le funcionaba, que es algo... Y es verdad que su madre se comunicaba mucho conmigo, mira Sandra, ocurre esto. Y hubo un día, por ejemplo, lo decía por el trabajo también en el aula, ¿no? Hubo un día que me dijo, Sandra, le hemos cambiado la medicación hace muy poquito y se duerme. Y literalmente se durmió en clase. ¿Qué pasa? Que cara a los otros compañeros era muy llamativo que yo no le llamé la atención en ningún momento porque sabía lo que era. Entonces, ahí entra también un poco la figura del tutor, no decir, claro, ¿qué debería hacer con el resto de la clase? Porque a otro alumno no le permites dormir mientras estamos trabajando. Entonces sí que es verdad que era un grupo muy reducido, ellos ya sabían que este alumno pues tenía características pues propias, ¿no? Y sí que enseguida lo entendieron y demás, pero claro, recuerdo, ¿no?, el venir una madre del grupo que no, a decirme, es que me han contado esto. Y claro, yo decir, es que no tengo que contarte a ti lo que le ocurre a esta criatura, ¿no? Pero claro, ¿cómo veis vosotros eso, ¿no? O sea, El que, o hablar sea, con el grupo. claro, yo pienso que, o sea, sí es fundamental en los casos más graves que he tenido hacer una sensibilización con el aula. Y eso siempre lo he hecho, por ejemplo, en el caso que he contado antes, yo hice una sensibilización con el aula porque yo lo que quería era que aprendieran cómo él se sentía para poder tratarle de una forma y que también comprendieran ciertos comportamientos por nuestro lado.
porque si no al final lo que conlleva es un ambiente raro en el que los alumnos se enfadan porque tú no estás teniendo la misma vara de medir que con ellos mismos. Claro. Entonces, pero realmente, pues igual que al final, yo siempre lo digo, al fin los niños tienen que tratarlos como adultos y explicarles los motivos por los que tú haces determinado comportamiento. Y si ellos lo entienden, ellos lo van a hacer. Te apoyarán, sí. Entonces, y como has dicho, y te apoyarán en lo que tú puedas, en lo que ellos puedan. Entonces, no sé, esa sensibilización y luego sí que es verdad la parte de las familias que has dicho, y yo con las familias normalmente no haces esa misma sensibilización, pero en aquel caso también la tuve que hacer. Tuve que tener una reunión con todas las familias porque el impacto estaba siendo muy grande en los niños y eso, por tanto, en casa la gente estaba muy preocupada. Entonces es un momento en el que tú tienes que exponer todo lo que estás haciendo, las características del alumno y cómo y pedir de alguna forma la confianza, porque tampoco tenemos Y solidaridad, un tampoco poco. tenemos una varita mágica que podemos decir, no, tranquilos, ya está, ya se acaba. Sino que conlleva al final pues, mucho trabajo que aunque pensemos que va a ser lo mejor, nunca lo sabemos hasta que terminamos. Claro. María, Ricardo nos ha contado antes su caso como más complicado. ¿Cuál ha sido el tuyo? El que te haya hecho plantearte, como él ha dicho, esto es lo mío, sirvo para esto. ¿Este curso? Sí, este curso en el Centro de Educación Especial, pues tuvimos un caso de una alumna que empezaba nueva en el centro, venía de un aula hueco de secundaria y cometí el error de leerme el informe. Entonces, sí que es verdad que, bueno, el informe pues, decía que era una alumna disruptiva, con conductas autolesivas y también con los compañeros y adultos. Y bueno, al principio pues miedo, porque yo no había estado en centro de educación especial, una alumna de una edad, pues lo que decía Ricardo, ya viene en edad secundaria, es grande, y pues al conocerla, el tener ese miedo de, ostras, es que me vas a pegar, incluso al punto de tener que pedir autorización a la familia para realizar contenciones, pues porque al final yo no quiero que la niña se haga daño. Y pues me planteo decir, ostras, yo es que me iba a casa mal porque decía, se habrá hecho daño, la frustración, el nivel de frustración que la nena tenía, ¿cómo puedo trabajarlo? ¿Cómo Porque llegar María, a para ella? que nos hagamos un poquito la idea, ¿cómo era un día Pues de es esta que chica? nos costó, creo que a final de curso hemos empezado a ver qué desencadenaba estas situaciones, porque un día a día era bajar del autobús ella ya dándose golpes sin saber qué había desencadenado esta situación. Entonces, pues en ese momento lo que decía Ricardo, hemos registrado en todo momento, llegando al punto de pensar cambios hormonales por la edad en la que estaba, pues puede ser el motivo, pues nuestra medicación que no está haciendo el efecto que toca. Y su día a día era eso, empezar ya teniendo que ir a un espacio seguro que teníamos en el centro para que ella se autorregulara, luego intentar volver al aula, momentos en los que no había ningún estímulo que desencadenara la situación y ella se levantara y fuera contra ti. Pues contención, aislar al resto de compañeros del aula. O sea, había un protocolo de intervención que era pues primero aislar al resto para ponernos en un espacio seguro o contener para que ella pues no, como el espacio, habilitar el espacio para que ella no pueda hacerse daño con nada y en la medida de lo posible pues trasladar al espacio seguro. Y este caso fue el decir, ostras, me estoy llevando el trabajo a casa, estoy pensando cómo estará esta nena, cómo habrá pasado la tarde, cómo vendrá mañana y sería el caso más complicado que nos ha costado muchísimo y que se está trabajando en llegar a ella. Por suerte yo también era cotutora con una chica que increíble la experiencia que tenía en estos casos y todo lo que sabía, o sea, todas las estrategias que se le ocurrían para poder ayudarla. Que te las has llevado. Claro. Que me las he llevado y la verdad es que pues, genial la mochila que me ha cargado de cosas porque... Al final es verdad que estar en un centro de educación especial te curte. Te curte muchísimo y te da eso, estrategias para cuando llega a un centro ordinario y decir, bueno, pues esto que me vino bien, voy a probarlo. Es lo que ya no han sabido qué hacer en centro ordinario con estos alumnos. Proponen la la otra modalidad. Entonces viene a parar lo que no se ha podido trabajar en centros ordinarios de alguna manera, que no es así, pero vienen los casos más complicados. Y muchas veces las familias vienen con ese miedo de mi niño va a estar escolarizado en centro de educación especial y a los 2 meses te agradecen este cambio
Y al final, en el centro de educación especial, pues tenemos que tener en cuenta que vienen los casos más complicados, con más afectación y pues me he encontrado casos difíciles que te hacen replantearte si yo valgo para esto. Pero bueno, una experiencia muy bonita. Al final sí, ¿no? Bueno, chicos, pues ya para acabar me gustaría haceros una pregunta que se la hago a todas las personas, ¿no?, que pasan por el podcast, y es: ¿qué situación concreta habéis vivido que os haya cambiado como maestros o como persona? No es fácil. ¿Empiezo? Yo diría que ha sido este año en el centro específico, porque al final pues conoces historias que te marcan, de familias y de alumnos que han tenido un camino difícil, y es como que ha sido un curso en el que me ha enseñado a valorar lo que es importante en la vida, porque un pequeño logro que otro año no significaba nada, este año se celebraba como el que más. Simplemente que un alumno almorzara de manera autónoma. Es que aplaudíamos, cantábamos, lo celebrábamos todo, y entonces ver eso, que hay cosas que pasan desapercibidas y que son súper importantes. Que hay que ser más agradecido Sí, con lo que mucho es. más agradecido. Y conocer a estas familias, lo mismo, familias súper agradecidas. Hay de todo, pero familias implicadas, que la relación que se crea con ellas, muchas veces el lenguaje, o sea, los alumnos no tienen comunicación, entonces la comunicación diaria con las familias es súper importante y te hace crear un vínculo ahí de respeto, de corresponsabilidad. No son familias que cae todo, parece que les envías un mensaje por Webex, no me está saliendo la Por palabra, Webfamilia. por Webfamilia, y ni siquiera tienes una respuesta. Y estas familias, pues todo lo contrario, te transmiten todo y se crea ahí una relación muy guay. Al final están dejando en tus manos lo que más Sí, quieren. O sea que... exacto. Entonces diría que no es una situación, sino todo este curso. Ricardo. Yo, la verdad es que no diría una, porque yo creo que al final todo esto es un proceso. Pues yo creo que al principio que os he dicho que llegué a ser incluso tutor de primaria, pues ese primer relación de afecto me marcó muchísimo, porque dije, bueno, esto es muy bonito, y al final pues que al final esos alumnos te idolatran de alguna forma. Entonces tú dices, jolín, ¿cómo hemos conseguido llegar a este nivel tan bueno? Pues esa experiencia la verdad es que fue pues muy bonita en ese momento. Luego también la parte porque yo llegué a encasillarme a solo me gusta el instituto, y de repente me metí en educación infantil y vi la belleza, la humildad, no sé, todas esas miradas, esa alegría, que fue súper bonito. La verdad es que fue un año también súper cambiante. No sé, al final creo que trato de ser positivo y tratar de sacar siempre algo de cada año, ¿no?, que nos hace mejor. Desde el año con este alumno con dificultades muy grandes de comportamiento, estos problemas de comportamiento, pues al final también, porque te hace ver, pues, si yo hubiera tenido, yo muchas veces lo hablaba con los compañeros, digo, es que yo creo que si yo hubiera tenido toda esta historia que él ha tenido, que posiblemente yo no sería la persona que soy ahora mismo. Claro que no. Entonces te hace como empatizar aún más, y no lo sé, es como que creo que pues de todos los años trato de sacar como una vivencia, un aprendizaje para tratar como de ser mejor, ¿no? Ya no como docente, sino aprender como cosas y valores de personas. Sí, un poquito lo que decía María, ¿no?, de ser más agradecidos de... Sí. Bueno, chicos, pues muchas gracias por estar aquí, por haber venido Toma falso. Voy a volverlo a hacer desde el principio, ¿vale? Bueno, chicos, pues muchas gracias por haber venido, por estar aquí, por de forma desinteresada contar a todas aquellas personas que nos ven pues, cuál es vuestra función, X casos en los que ellos puedan sacar ideas, que como siempre decimos, libreta y boli para apuntar toda la práctica tan espectacular que os han contado. Espero que os haya servido para inspiraros sobre pues, qué casos poder incluir en vuestra programación, o incluso si sale alguno de los casos que han nombrado en el caso práctico, pues tenerlos también como referente de lo que han contado. Y bueno, pues en definitiva, que sabéis que este podcast es para vosotros, para que lo aprovechéis. Y ahora sí que sí, al altre mes y millor. Vamos a brindar por nosotros y por lo bien que lo habéis hecho. Pero de normal la gente sí que se pone nerviosa, ¿no? Pues claro.
pero aguanta porque la chapa que voy a soltar de cualquier cosa va a ser grandísima. Corta. Que decía Ricardo. Voy a buscar un audio que haga. Ricardo. No, pero ni se voy a decir, no cambio, en serio, que a mí me es igual.